Estamos en temporada de milagro. Estamos en temporada. ¿No? El título es muy sugerente. ¿Qué probabilidades de que suceda un nuevo terremoto según el simbolismo astrológico, no? ¿Cómo le gusta el terror psicológico a este chico, no? No, pero no es terror psicológico, son cosas que uno piensa. Imagínate una señora que en este momento bueno, que empiece, está entrando a la casa con una toda selga así, Mal por ella. está puesta la tele y Mal está... por ella. que empiece a Mal armar, por ella. como Vivimos en una dice- zona como con capas dice- tectónicas movibles. Claro. Y como dice mi papá, hay que tener la mochilita preparada, listo. La cantimplora con agua. Cantimplora, Con agua. la lata, Un machete, el machete, todo. machete, Linterna. linterna, un encendedor, Sí, sí. o más una caja de fósforo. Tenemos que armar el pack de en caso de emergencia rompa el cristal, ¿no? Claro, porque lo loco es que nosotros, Rompa el cristal, claro. como sí. sociedad, no estamos, no sé, yo nunca en el colegio ni me acuerdo en ningún espacio público como decir, bueno, a ver qué hacemos frente Acá sí nos hicieron, ¿no? Hay que salir a corriendo una diciendo, situación. ¡ah! Allá. No, es como que estamos entregados a la buena de Dios. Sí, no, literal. chequeen los marcos de la puerta, lo tenés cerca, ¿no? Literal, Sí, sí, la sí, buena sí. de Dios, ¿no? Del Triángulo de Señor y la vida. Virgen del Milagro. Si hacemos un repaso por los grandes sismos que hubo en Salta, puede identificar 5 sismos. Bueno, vamos a ver una fotito. 5. Y analizando, ¿no? La carta, o sea, los simbolismos astrológicos de cada uno de Sí. estos grandes eventos, ¿no? Podemos pensar en el 13 de septiembre de 1692, que es el gran sismo que destruyó la población de Talavera de Esteco Claro. y afectó el Valle del Lerma, y es el antecedente fundacional Exacto. del culto del milagro, Correcto. por lo que la población atribuyó la cesación de los temblores a la intervención de las imágenes veneradas, ¿no? Ujú. Después tenemos en el siglo XIX, hubieron varias sacudidas importantes, por ejemplo el terremoto de Orán del 9 de octubre de 1871, y después en 1948 que tuvimos un terremoto de gran impacto en la provincia, que gente grande, no sé, abuelos, abuelas, Sí. seguramente se acuerdan Capaz que lo vivieron. de ese evento, que fue en la madrugada, bueno, hubo todo un despelote en ese momento en la ciudad y que fue considerado uno de los más destructivos del NOA en la época moderna. Y después más reciente tenemos el del 27 de febrero del 2010, con epicentro en el Valle del Lerma, que causó muertes y daños en viviendas, Sí, que me no eran acuerdo. sismos resistentes, y fue, ¿no? Fue un temblor fuerte ese. El mayor evento instrumentado en la zona desde 1948. Fue fuerte, no fue Sí, un sí, temblorcito. no, sí, ¿no? sí, sí. No fue un terremoto, pero fue un temblor fuerte porque no tuvo tanta profundidad. Bueno, la mitología del milagro en Salta articula, ¿no?, varios elementos narrativos que se fueron reforzando después del sismo de 1692. Bueno, con la tradición que relata que las imágenes fueron traídas de Perú, que llegaron de un modo providencial, ¿no? Como Sí. todo muy mitológico. Sí, muy Y místico todo. que los movimientos de tierra de 1692, la imagen del Cristo cayó pero no sufrió daño y los temblores cesaron, ¿no? Y este relato alimentó la idea del milagro protector y dio origen a las rogativas, novenas y procesiones que estamos viviendo en estas fechas, ¿no? La ciencia explicaría otra cosa con eso, ¿no? La fuerza de la gravedad, el movimiento se cae, en algún momento el movimiento Vos porque sos sucede. escéptico. Bueno, en un momento el movimiento para. Mucho para un pisciano, debería ser un poco más espiritual. Sí. Ese es tu aprendizaje para esta temporada. Sí. Bueno, a partir de estos hechos nacen las prácticas litúrgicas que hoy forman, ¿no?, la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, con la procesión, la renovación del pacto de fidelidad, las peregrinaciones masivas y, bueno, ¿no?, esta sumatoria a participar, que no queda nada fuera de las instituciones, las comunidades locales, por fuera del milagro, ¿no? Claro. O sea, todos estamos Todos. con algún vínculo Sí, 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 sí. con respecto al milagro, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que vengo también elucubrando de alguna manera hace bastante tiempo y investigando, y que no he encontrado al respecto, sino que debería hacerse como una investigación más profunda, es si la fiesta del milagro, ¿no?, tiene algún vínculo con alguna fiesta ancestral pagana que fue evangelizada, claro. ¿no?, que es a lo que hacían la Iglesia Católica en su el momento, 1500, en el en esa desembarco. época, cuando conquistaban territorios, Claro. que pasó en diferentes partes del mundo. Claro, porque antes de donde- 1582 también probablemente tiene que haber habido movimientos tectónicos. No, pero que convertían, ¿no?, las fiestas paganas, o sea, Claro, debe haber los algún pueblos ritual. originarios, Claro, sí, sí entiendo. y no se volvía religiosa. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en el norte de Europa, muchas de las festividades de los celtas, que eran los pueblos originarios, que tenían, ¿no?, como un calendario ritual vinculado Sí. a procesos agrícolas y de la naturaleza. Por ejemplo,
que fueron reconvertidos a santos o inventando santos que no existían, por ejemplo, como Santa Brígida, que está vinculada a una leyenda pagana de Brigitte, que vendría a ser la representación de el espíritu femenino de la naturaleza, ¿no? Y la iglesia Correcto, lo convirtió sí. a una santa, ¿no? Correcto. Bueno, arqueología y presencia indígena en el Valle del Lerma y evidencia no arqueológica de ocupación prehispánica y rituales en el valle y sus alrededores, donde el territorio funcionó como espacio de intercambio y culto indígena antes y durante la conquista, ¿no? Donde aparece esta idea de recambio y de apropiación, ¿no? Si uno, en esto de que baje tanta gente de los cerros y Sí. de las montañas a rendir un culto al Valle del Lerma, tiene que ver de alguna manera como una vinculación, si querés, como a estos calendarios agroecológicos que utilizaban los pueblos originarios, vinculados, si querés, a celebrar la primavera, ¿no? Nosotros estamos llegando a un periodo de primavera donde hay fertilidad en la tierra, no hay toda una concepción de lo que pasa con el brote, ¿no? La posibilidad de sembrar, la posibilidad Sí. de la fertilidad de la misma tierra. Y que esto coincide con dos figuras que son femenina y masculina, y en los ritos tradicionales de muchas culturas, ¿no? Lo femenino y lo masculino, cuando se celebraba, tenía que ver con esto, ¿no? Solamente que ¿qué hizo la religión católica? Fue cortar, de alguna manera, lo sexual o lo erótico de ese vínculo masculino-femenino, claro, vinculado a la fertilidad, e introducir, ¿no? Desde la mirada de la prohibición del incesto, dos figuras, una masculina y femenina, pero que son madre e hijo. Claro. ¿No? Ahí ya hubo una variabilidad, ¿no? En esta cosmovisión que capaz que había en algún momento en los pueblos originarios cuando llega la religión, Está ¿no? perfecto, O sea, sí. de la sexualidad sagrada para muchos pueblos originarios se pasa a esta represión e incorporación católica que, nosotros no tenemos más que registros oficiales de esa época que hablan del Señor y la Virgen del Milagro. No sabemos qué pasaba antes, Sí. ¿no? No, Con los mismos pueblos desconozco, originarios. Claro. Entonces, de alguna manera podemos hablar de este palincepto cultural que funda el mito del Señor y la Virgen del Milagro y se vincula, ¿no? A esta protección con respecto a los terremotos, ¿no? Entonces, a partir de esta narrativa, el terremoto del 13 de septiembre funciona, del 13 de septiembre de 1692, funciona en la memoria colectiva como el evento fundante del milagro, ¿no? La ciudad y su población sometidas a sacudidas destructivas, y se le atribuye a las imágenes religiosas católicas la cesación y conservación de la población, ¿no? Y de la ciudad en función de este mito fundante, ¿no? Eso como para contextualizar Sí. un poco ahí de este palincepto cultural en el que estamos todos atravesados en Sí, Salta, totalmente. ¿no? Sí, claro. Como preguntándose por qué es tan masivo, o sea, más allá de la devoción, hay algo ancestral que hace Claro, que eso hace que se pobladores convoquen mucho. del último pueblo de la montaña Vengan baje acá. y estén ahora caminando Sí, sí, sí. hacia acá, ¿no? O inclusive gente de otras religiones que igualmente se pliegan a ello, ¿no? Eso es quizás un poco más moderno, ¿no? Sí, 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 Que- totalmente. Y bueno, el otro día lo escuchaba a Bernanke diciendo que no hay que ser careta con a uno de los curas, no hay que ser careta con el milagro, viste que se puso de moda Sí, sí, de acá hace unos milagrear. años peregrinar, O ¿no? Los peregrinar, que se claro. van a, no Sí. sé, Cerrillo, Ahora. Sachi, San Carlos. Sí, 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 y sí. tienen Isla ganas de Caña. Y tienen ganas de caminar. Voy a caminar desde Isla de Caña. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo interesante de ver los simbolismos astrológicos de todos Eso. estos terremotos? A ver. ¿no? Que coinciden con una... Eclipses en Piscis. No, precisamente. Coinciden con una expectación de un simbolismo que es el planeta Urano, que está vinculado al movimiento de Tierra, Ajá. ubicados en el signo de Géminis. Que es lo que estamos viviendo desde este año. Mm, Que ¿No? lo dijimos, claro. Sí. O sea, ahí Viene de empieza. estar en Tauro, pasó a Géminis este En año. 1692. Hay una 4. retrogradación pronto y después vuelve y se pone directo. Y ya después entra y sigue durante los próximos 7 años, ¿no? Entonces, 7 años. en 1692 Sí. tenemos este simbolismo que sería el simbolismo fundante del mito. Mirá, ahí estamos viendo las probabilidades de terremotos. Señora, Eso- deje de hervir la selga y eso- mire la tele. Esos son, de acuerdo a los simbolismos astrológicos, no le erra nunca, te tenemos pibe. 1692 empieza el milagro con, de acuerdo al simbolismo astrológico, hubo un 70% de que ocurra un terremoto y ocurrió. En 1844 el 60%, en 1908 el 65%, en 1948 el 60%,
Y en este periodo que es amplio, que Sí. lo de 10 años más o menos, tenemos todo este tiempo. No sabemos, puede ser mañana. Pues sí, total. ¿Ok? Bien. Pero no sé si mañana, pero puede ser en febrero o marzo, porque ahí va a haber un simbolismo astrológico. Y si no, de acá al 2035. Pero bueno, con un 80% de probabilidad, de acuerdo al simbolismo astrológico, según los tránsitos Sí, o más según alto el tiene simbolismo que- Urano-Plutón. O sea, hay una probabilidad bastante alta. Muy elevada. Bueno, Esto será quizás una depuración de las clases altas que viven en octavos pisos y se salven los pobres que se tapan con una lona. Perdóname, Lo pero la sabremos, clase lo alta- sabremos luego del, La lo sabremos clase luego alta- del sacudón. Las clases altas en Salta no viven en octavos pisos. No, claro, están todos. es poco. El octavo piso viven. No sé quién vive. No, Edificio bueno. octavo piso. Yo estaba pensando en eso justamente, ¿no? La No, gente, no sé. las casas, los derrumbes. El monobloc salta, pero el Bueno. monobloc salta está hecho Para. antisísmico. Sí. Parece que se va a ese salvar. se va a salvar, Sí, lo sí, mismo se va a va a quedar Sí, en pie. sí. En 1844 estaba también Urano, pero estaba transitando por Aries, pero estaba haciendo una conjunción con el Plutón natal, que también es otro simbolismo, otro planeta, si querés, dentro del simbolismo astrológico, que habla de movimientos telúricos, ¿no? Sí. Y otra cosa interesante, como en este, y por qué también lo de la religiosidad, porque dentro de la carta de Salta, de la fundación de la ciudad, cuando vos ves la configuración, bueno, sería este simbolismo que marca la cuestión de movimiento telúrico, está en el ascendente, que es como la casa 1, o sea, la casa primordial y fundamental en una carta natal, ¿no? O sea que, y eso es lo que está sucediendo en este momento, que en julio, cuando ingresó y traspasó, Urano pasó del signo de Tauro a Géminis, pasó al ascendente de Salta, ¿no? Esta es la carta que yo rectifiqué, Sí, donde sí, da este ascendente en Géminis, ¿no? Sí. Hay otras interpretaciones, porque no hay una fecha Pero exacta. nosotros confiamos en vos ciegamente. Porque en ese momento, de la fundación de Salta, o sea, en la época de las fundaciones, Sí, no sí, había un registro específico de la hora, me cansé de buscarla, Mira. pero por también archivos históricos de cuando los españoles solían hacer su ritual de fundación de una ciudad, más o menos la hora que te da sería, ¿no? Este ascendente, este simbolismo, que el ascendente es a la hora en que nace algo, Total. ¿no? Bueno, en 1844 se repite este simbolismo entre Urano y Plutón, ¿no? Y lo que te decía de la carta de Salta, que algo interesante y cómo se vincula, ¿no?, esta cuestión de la religiosidad, es porque aparece también otro simbolismo donde te marca de alguna manera, ¿no?, una orientación clara de cómo la población de este territorio tiene este vínculo, ¿no?, con lo divino, de alguna manera, que en este caso lo representaron las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. Entonces vos tenés por un lado el simbolismo que marca el terremoto y por otro lado un simbolismo que marca, ¿no?, esta construcción de lo mitológico, espiritual y divino, Claro. que encarnarían el Señor y la Virgen del Milagro. En 1908, en este ascendente en Géminis, el que estaba pasando era Plutón, ¿no? Y al mismo tiempo otros simbolismos estaban activando en la propia carta natal de Salta el simbolismo de Plutón también, que está vinculado a los movimientos en la Tierra, ¿no? O en esto de estallar, en esto que algo sale de abajo, ¿no? Y otra cosa interesante de la carta natal que aparece es que Venus, ¿no?, que si querés el planeta de la belleza, de la armonía, ¿no?, está pegadito al ascendente en Géminis de Salta, lo que te da de alguna manera la pauta, ¿no?, de esta construcción simbólica de Salta la Linda, ¿no? Ajá. O sea, Sí, vos sí. como todo esto, estas narrativas de una persona o de algo, en este caso de la fundación de una ciudad, ves cómo aparecen, ¿no?, de alguna manera configuradas en la propia carta. Entonces, Salta la Linda aparece ese concepto y esa metáfora dentro de la misma carta de Salta, lo que te va acomodando de alguna manera y te va diciendo, esto va por acá. Claro, O tiene un sea, sentido. Sí, sí. tiene sentido esta mirada o este análisis, ¿no? Bueno, Urano, que hablábamos, es el planeta de lo inesperado, las rupturas, las sacudidas, los cambios súbitos, los movimientos de tierra y la electricidad. Y en lo mundano se asocia a terremotos, rebeliones y también despertares colectivos. De alguna manera, entonces, veíamos qué posibilidades hay del 80%. Durante todos estos años que estuvimos viendo y todas estas
estos tránsitos o estas interpretaciones podemos ver, ¿no? Como en 1692, el milagro, la fundación del milagro, ¿no? Aparece la irrupción de lo imprevisto y un despertar colectivo, si se quiere, vinculado a esto religioso a través de este hecho súbito que fue el terremoto, ¿no? Al mismo tiempo, lo divino como canal de interpretación, el pueblo percibe el sismo como un mensaje de Dios, ¿no? Dentro de esta configuración de la carta. Sí. Y al mismo tiempo, esta idea, ¿no? Que digo, del Venus en el ascendente natal, la ciudad construye esta identidad de Salta la Linda a partir también de un relato milagroso, ¿no? Entonces, el terremoto se convirtió en mito fundador porque este simbolismo uraniano de ruptura se religó con Júpiter, que representa la fe y la providencia, y Venus con la identidad de belleza y protección, ¿no? Ahí vos ves el punto fundacional de los terremotos y el milagro, ¿no? Si pasamos a 1844, vemos cómo ahí el terremoto ligado a tensiones de poder también marca transformaciones del orden social y político. Habría que ir y ver qué estaba pasando. ¿Y no es Ragón esa época? No, 1844. Ah, 18, sí. Perdón. Aparece también la creencia popular y el relato colectivo envuelven el evento, ¿no? Con un halo de fe, sueños y con destino, ¿no? Habría que analizar, de alguna manera, buscar en archivos históricos cómo se estaba hablando en los diarios de la época sobre estos terremotos. Entonces ahí también podemos construir y ver cómo este simbolismo astrológico se vincula con las narrativas, ¿no? Urano despierta de alguna manera también lo plutónico, o sea, esto que sale desde abajo, ¿no? Y de alguna manera mueve y también se resignifica el plano de lo místico, ¿no? O sea, cada vez que ocurre, o sea, como este sería como el segundo, el de 1844, hay, ¿no? Como una resignificación y una potencia de este mito religioso de sacar las imágenes, ¿no? En 1908, que Plutón estaba transitando por el ascendente en Géminis, que es el punto de la carta, el que va a detonar, ¿no? Estos temblores, estos terremotos, podemos decir que había una transformación profunda de la identidad de la ciudad y comparándolo con una metáfora de la tierra habla, ¿no? O sea, acá vinculando no solamente la cuestión del terremoto, sino qué más estaba pasando como a nivel social o en ese mood social y comunitario, ¿no? Por ejemplo, en este caso la luna en Aries estaba sobre este Plutón que también activa la cuestión terremotos, el pueblo viviendo con intensidad emocional la irrupción de esta situación telúrica, ¿no? Y por otro lado, trabajando este destino colectivo y la vulnerabilidad frente a fuerzas que trascienden lo humano, ¿no? El evento obviamente se vive como fatalidad, pero también como reconfiguración del destino colectivo. De nuevo, habría que ir a ver qué se estaba diciendo, qué se dice, no sé, qué decían los archivos, si querés, eclesiásticos o incluso la prensa de ese momento respecto a este tercer terremoto fuerte que se da en la provincia. En 1948... porque ahí Urano toca un grado crítico, ¿no? De nuevo, vamos con ideas de cortes, finales y rupturas. Tendríamos que ver en 1948 cuál es la tensión extrema entre el poder terrenal y la fuerza celeste que se da en ese momento. Y, por el otro, ver cómo emerge, ¿no? En esta situación, que fue uno de los terremotos más fuertes de 1948, la vulnerabilidad y el dolor emocional, también asociados a este pasado ancestral, ¿no? Y de alguna manera este Urano vuelve a golpear el eje de la entidad salteña con Plutón tensando su proyección hacia el mundo, ¿no? Con 1948 también podemos ver cómo de alguna manera el milagro, ¿no? En función de este primer terremoto, construye y constituye a Salta como un referente global, si querés, o internacional, y de ahí empieza, ¿no? Este lugar que tiene Salta como una de las manifestaciones más importantes a nivel país y a nivel regional de la fe cristiana, de la fe cristiana, sí. ¿no? Tendencias futuras, ¿no? A ver. Entre Urano en Géminis, que será entre 2026 y 2032, ¿no? Hay otra vez esta activación del ascendente y hay altas probabilidades, que veíamos un 80%, dice el de eventos disruptivos que vuelvan a marcar la identidad salteña, ¿no? Además, sumado a esto con Neptuno, que también habla de la espiritualidad, tocando este Plutón natal que habla de las transformaciones de identidad de alguna manera, disoluciendo estructuras sólidas, o sea que pueden ser metafóricas, simbólicas o reales, ¿no? Terremotos físicos o terremotos simbólicos en lo político o en lo social. También una construcción de alguna manera con confusión colectiva y la sensación de un destino inevitable, y por el otro
una transformación radical en la visión espiritual, cultural y política de la ciudad, teniendo en cuenta que vaya a suceder este terremoto, ¿no? Eso también, cómo estamos preparados pensando en el caso de que sucediese, Sí. ¿no? Sería un gatillo que produciría y desataría y precipitaría otros eventos vinculados a lo político, a lo social y a lo económico, que no se quedaría solamente en tuve el terremoto, saqué las imágenes, listo, chau, se acabó. ¿No? O sea, La idea de un Güemes Android toma sentido. y por el otro, ¿no? También habría una reactivación muy fuerte de la fe popular, ¿no? Como contención frente a esta situación Adversidades. de lo que te genera un desastre natural. Entonces, el patrón histórico muestra que los grandes sismos coinciden con activaciones de este simbolismo de Urano en Géminis sobre el ascendente, sobre el segmento de la carta natal de Salta que se llama ascendente, y también en contacto con este otro simbolismo astrológico que representa Plutón, ¿no? Estos tránsitos vuelven a repetirse por eso es lo que yo me puse a investigar, porque me llamó la atención como esta repetición. Entre 2026 y 2035, o sea, esta ventana de 10 Sí. años, 11 años, aumenta la probabilidad de que Salta vive episodios sísmicos importantes, o al menos, y si se quiere, no terremotos físicos, pero sí terremotos simbólicos en lo social y lo político. Guarden O sea este que video. terremoto En los próximos 10 años. Lo vamos a sacar del físico archivo. o simbólico, ¿no? Quedó Y el claro. pueblo históricamente canaliza esta crisis a través de la devoción del milagro, ¿no? Cuando Sí. uno lo piensa también como situación política, social, económica, o lo escucha cuando en la novena, en las misas de Sí, sí, esta sí. época Sí, sí, sí. aparece, ¿no? En los discursos eclesiásticos de los curas, cuando hablan sobre la crisis. Movimiento inesperado del suelo, Sí. ruptura de estructuras materiales, Sí. fragilidad de lo sólido, desgaste invisible de los cimientos y diferentes 40 gatillos segundos. de evento. Hay que prestarle atención a febrero, marzo del 2026, porque Marte, el planeta Marte, simbolismo de Marte, que es un gran activador, Sí. va a estar activando 30 segundos. posiciones que pueden hacer que tiemble todo.